Muchas gracias, señor presidente. Mientras hoy debatimos si los sindicatos y las organizaciones empresariales subvencionadas deben ser transparentes, millones de españoles tienen que hacer la declaración de la renta, declaración donde se les exige transparencia y honestidad. Y es que la única transparencia que observamos en los sindicatos de clase es la transparencia que leemos en los sumarios de los juzgados. Señorías, lo que conocemos, la transparencia que conocemos de estos sindicatos que sí reciben subvenciones y asociaciones empresariales, subvenciones que, por ejemplo, en el caso de Comisiones Obreras, en los últimos 4 años, asciende a más de 75 millones de euros del contribuyente. UGT, por ejemplo, en los últimos 4 años también, unas subvenciones por valor de 96 millones de euros. Y la COE, en los últimos 4 años, una cuantía de 26 millones de euros. Señorías, los españoles tienen derecho a que estas organizaciones subvencionadas hagan su función. Y sabemos que no lo hacen, sabemos que no les importan, porque sabemos que no mueven un dedo, en el caso de los sindicatos de clase, ante el aumento de la factura de la luz. Sabemos que no mueven un dedo y que no han dicho nada sobre el secuestro inconstitucional de millones de españoles los años de pandemia. Sabemos que no han dicho nada sobre la prohibición de trabajar a los españoles y el robo del 30% de sus nóminas con la herramienta de los ERTEs. Sabemos que se han quedado mudos ante la precariedad, ante el desempleo juvenil, uno de los más graves de Europa, y la pérdida de poder adquisitivo de todos los españoles. Estas organizaciones están obscenamente calladas ante la desgracia de los españoles. Señorías, lo que también conocemos sobre las oligarquías sindicales es que están infestadas de casos de corrupción. Lo que conocemos sobre estas oligarquías es el caso de los ERE, los 680 millones que decía la Audiencia de Sevilla, el caso Forcem, el caso Ulla de Asturias, el reciente caso de UGT Madrid con el robo de los 2 millones de euros de Fogasa. Lo que conocemos es que los españoles tienen que cumplir con las administraciones y, sin embargo, en el caso de los sindicatos, como también hemos visto recientemente por parte de la Junta de Andalucía, se les aplaza, se les condona deudas de hasta 40 millones con un aplazamiento a 15 años sin aportar aval o garantía ninguna, no como a los españoles. Señoría, esto es una vergüenza. Y es que, al final, las oligarquías sindicales se han convertido en herramientas y en organizaciones de privilegiados y mimados por los gobernantes, que no sirven a los españoles, que no trabajan para los trabajadores, que viven del esfuerzo de los trabajadores, que viven de la financiación pública, que es la financiación de tantos españoles de a pie que cumplen, que sí que cumplen. Y esa oligarquía sindical al final solo forma parte de un teatro, y es el teatro en el que ejercen de felpudo, de mayordomo del sistema globalista. Son los sindicatos del postureo, los sindicatos de los fulares, los sindicatos de los políticos y los multimillonarios progres. Son, señorías, la casta sindical. Que la patronal, el Banco Mundial, los gobiernos y miles de personas de otros continentes necesitan traer a miles de personas de otros continentes para el sostenimiento de sus economías. Los sindicatos ya se encargan de blanquear la inmigración masiva para que tengamos mano de obra esclava. ¿Que hay que estar calladitos y de la mano del Gobierno y de la patronal para el retoque laboral? Pues calladitos. ¿Que el sistema mediático, también subvencionado, necesita que llamemos extrema derecha a los miles de chalecos amarillos que salieron a las calles y que no tienen un plato caliente que llevar a sus casas? ¿Que el sistema mediático necesita que llamemos extrema derecha a los 13 millones de franceses que votan mal, que no votan a banqueros que secuestran y controlan en sus casas, para que sean los perfectos consumidores globales, sin identidad, sin profundidad o sin raíces? Pues los sindicatos cumplen con el sistema mediático y les llaman extrema derecha. Señorías, solo hay un camino, y es el camino de la ejemplaridad.
es el camino de la ejemplaridad en las consecuencias, es el camino de la denuncia pública y contundente ante el delito y los delincuentes, es el camino de la transparencia en estas organizaciones, la misma transparencia que se les exige a los españoles que sí que cumplen. Por eso, señorías, su voto de hoy va a ser tan revelador, porque hoy ustedes se van a retratar ante los españoles. Hoy vamos a ver qué votan los que tanto hablan de transparencia y democracia para que los sindicatos y asociaciones empresariales expliquen qué hacen, cómo se financian y a qué destinan los ingresos públicos. Pero nuestra lucha, señorías, es contra la mafia, es contra los privilegios de esta oligarquía sindical y de este teatro globalista de matrimonio entre la patronal y entre los sindicatos, la patronal y los grandes poderes. Señorías, Vox sí cree en la defensa de los trabajadores. Vox sí cree en el sindicalismo. Sabemos que hay cientos de delegados sindicales que se dejan la piel por ayudar a sus compañeros, para que sus condiciones laborales sean mejores y más dignas. Delegados incluso de comisiones obreras y de UGT, delegados sindicales y sindicatos sectoriales que son imprescindibles y que sí que entienden el sindicalismo como un servicio a los demás. Porque es lo que debería ser el sindicalismo, señorías, la defensa y el servicio a los trabajadores de España. Y por eso existe ya el Sindicato Solidaridad, un sindicato que lo entiende así y al que cada vez más españoles se unen. Y nos da igual que esos trabajadores sean de izquierdas o de derechas, que nos voten o que nos odien. Nos da igual porque reconocemos su lucha, su sacrificio y la ejemplaridad de quienes, habiendo sido abandonados por ustedes, no se resignan. Señorías, por eso nosotros el próximo 1 de mayo estaremos acompañando al Sindicato Solidaridad en Cádiz, donde ustedes enviaban las tranquetas contra los trabajadores que exigían un trabajo digno, una provincia devastada por el paro y por la desindustrialización, por este Gobierno que ha decidido empequeñecer cada vez más nuestra soberanía, porque proteger fuerte a España, señorías, es la única manera de proteger fuerte a los trabajadores españoles. Y estaremos, y ya termino, señor presidente, para decirle a los españoles que no vamos a parar hasta reconquistarlo todo. Muchísimas gracias. Gracias. Permítanme que empiece con un sincero homenaje a quienes en 1886 fueron ejecutados por defender los derechos laborales, en este caso la jornada laboral de 8 horas frente a la de 14 y 16 a la que le obligaban los patrones. Eran sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados. Por eso, 3 años después, en 1889, la Internacional Socialista decidió que este fuera el Día Mundial del Trabajo, el Día de la Clase Trabajadora. Y a ustedes, a la extrema derecha, no se le ocurre otra cosa que tener una iniciativa para poner en solfa, para poner en cuestión a los instrumentos de los que se dotan los y las trabajadoras, que son los sindicatos. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así, en una noche. No. Han sido los patronos los que han plantado los fascistas, los han querido y los han pagado. Muchas gracias. El Partido Nacionalista Vasco va a estar enfrente del fascismo, va a estar enfrente de ustedes, señores de Vox. Muchas gracias. No se ría tanto, señor Espinosa, y pague a los trabajadores que reconstruyeron su maravilloso chalet. Hoy Vox nos presenta una PNL llena de aversión a la democracia y sustancialmente tóxica. Tienen un grave problema con la democracia y además también con los derechos humanos. A ustedes les gustan las relaciones laborales de antaño, como algunos señoritos de la Feria de Abril. Les gustan esas relaciones que tan bien retrató Camus en Los Santos Inocentes o que vimos en El Buen Patrón. Señoritos altivos, de porte pomposo, polvorientos, que tratan de forma paternalista y que básicamente, pues como a bichos, a sus trabajadores. Quieren que una vez traspasada la puerta del trabajo, la única ley que impere sea la suya. Así entiende Vox la democracia y las relaciones laborales. Sí, señor Espinosa Montero, dígame. Al amparo del artículo 72, en relación con el 103.1, por las varias expresiones ofensivas al decoro de esta Cámara que hemos escuchado de distintos grupos. Dígame. Respecto a los de Podemos, nada que decir, no da usted nivel y, por tanto, su nivel de zafiedad
Es mejor que... Señoría, un segundo. Un segundo. Señoría. Por favor, un segundo. Usted puede, como bien ha dicho y según determina el reglamento, las alusiones que usted... Pero no emita usted más alusiones para poder abrir un debate posterior. Cíñase, por favor, estrictamente a las alusiones que usted quiere señalar. Nada más, por favor. Me remito a las alusiones y a continuación la solicitud. Del PNV recojo que han dicho nuestro grupo parlamentario que somos totalitarios, antidemocráticos y fascistas. Del partido de ETA, extrema derecha, fascista, y ha mencionado no una, sino 2 veces hoy a Goebbels. La última vez que eso sucedió en esta Cámara hubo un gran escándalo, hoy no sé por qué, y se pidió que se retirara del diario de sesiones todas estas expresiones. Yo le pido que no retire ninguna, porque quiero que quede constancia de lo que en esta Cámara han dicho y han proferido esos grupos políticos que no representan más que a sí mismos. Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos.